Sí, como dije la semana pasada, no pude terminar la introducción, pero hoy voy a terminar de ver cómo se cumplió. Recuérdense qué es lo que estoy haciendo, que para que se pueda entender, estoy saltándome todas las cosas que han pasado en medio, desde la promesa de la simiente de la mujer hasta el cumplimiento, para ir dejando sentado que eso ya está y luego seguir adelante. Entonces, siguiendo el hilo de la promesa, después del diluvio, solo que se mantuvo el proceso de fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Y eso era lo único que podía hacer Adán, porque ya no se podía sojuzgarla, ya no había autoridad delegada en ningún ser humano para sojuzgar la tierra, porque se había perdido la comunicación con Dios, la comunión con Dios, y el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados, pues por el pecado, ¿verdad?, que entró por Adán. Entonces, al ya no haber autoridad, Dios siguió trabajando su plan y dejó que se cumpliera lo que el hombre podía hacer. Mira, esto es importante. Note, el plan de Dios no para, no cambia. Dios trabaja con lo que puede trabajar y el hombre, separado de Dios, sí podía cumplir el fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Así que Dios usó a la humanidad en lo que la humanidad podía hacer y lo que era responsabilidad de la humanidad, porque Dios delegó la autoridad a el hombre. El hombre es entonces el que tenía la autoridad. Desde esa perspectiva, entonces, era que venía la simiente de la mujer, ¿para qué? Para restaurar lo que se había perdido. Y tenemos que tener cuidado de no perder ese mensaje. Por eso es que no quiero leer nada más, para que sepa que estamos trabajando en que Dios dijo, fructificados, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Se cayó el programa de parte del hombre por Adán, pero Dios siguió trabajando en él. ¿Para qué? Para restaurar al hombre. ¿Para qué? Para que haga lo que le dijo, sojuzgar la tierra. Note esto, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que el Señor hace es restaurar al hombre con Dios, restaurar la comunión con Dios. Es justificado. Al ser justificado quiere decir se borra su pecado, se paga la deuda que tenía. Entonces ya Dios justa y legítimamente, porque Dios es justo, nos ama, pero es justo, no puede obviar nada de la justicia divina. Entonces, ahora que ya el precio se pagó, ahora que Jesús, la simiente de la mujer, pagó el precio, somos justificados otra vez con Dios. Y en 2 Corintios 5:21 aclara, al que no conoció pecado. Conocer en la Biblia es literalmente participar de, vivirlo, actuarlo. Entonces, al que no conoció pecado, pero por nosotros que fuimos hechos pecado. A ver, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Note. Decía en otra ocasión, ¿verdad? Nos culpan por el pecado de Adán, que día son popo. Pero ahora somos justificados por la justicia del postrer Adán, de Jesús. ¿Ven? Dios está cumpliéndolo todo. Siendo ya no solo justificados, sino restaurados a la comunión con Dios, volvemos a tener potestad, autoridad para reflejar la imagen de Dios, en este caso específico, para ejemplificar la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué habla de justicia específicamente? Veamos las palabras del postrer Adán, Mateo 28, que es tan conocido, versículos 19 y 20. Por tanto, él de esto lo dice él después de que ha resucitado. Fue al cielo, recibió toda autoridad y toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuérdese que Noé pudo seguir la parte humana de fructificar, multiplicados, llenar la tierra, pero no sojuzgarla. Entonces ahora Jesús, al recuperar ya toda la autoridad, ya se han llenado los primeros 3 pasos. La gran diferencia es que no se les ha enseñado la justicia de Dios.
Por lo tanto, lo que sigue en lo del proceso de 4 es señorear, sojuzgar la tierra. Fructificar, multiplicar, llenar la tierra la hizo Noé. Falta ahora sojuzgar la tierra. Pero Jesús se encuentra con una situación diferente a la que el primer Adán. Si el primer Adán hubiese obedecido, la siguiente generación, sus hijos, habrían sido hijos creados con la justicia y la verdad de Dios. No habría ningún plan de redención, de restauración. Luego los nietos y así toda la humanidad hubiera llenado la tierra de personas que caminaban en justicia porque obedecían la única condición que Dios había puesto de no querer decidir por sí mismo lo que era bueno y lo que era malo. Pero ahora se encuentra Jesús, sí, ya con que se llenó la tierra, pero con una mentalidad totalmente distinta a la de justicia de Dios. De ahí que para poder cumplir lo que falta de sojuzgar la tierra, lo primero que tienen que hacer los siervos de Dios, los discípulos de Dios, es discipular a las naciones. Esto es sumamente importante. A la gran mayoría de la iglesia tradicional, denominacional, y ahí sí que pentecostales y de todos entran en la colada, les molesta que se diga que la restauración era para poder sojuzgar la tierra. No era para evitar que las gentes se fueran al infierno. No era para llevarse a nadie al cielo. No era, escúcheme bien, no era ni para salvar a nadie. Pero la salvación del alma es una consecuencia de entrar a la justicia de Dios. Porque ¿por qué estamos nosotros ahora diciendo que ya estamos perdonados? Porque fuimos justificados por la justicia de Jesucristo. Entonces, el hablar de Jesús como rey sin reino no tiene sentido. ¿Para qué hablar de que Jesús es rey? Pero Él es rey en el cielo. Sí, pero aquí me siguen gobernando falsos gobernantes y me están siempre hundiendo y están dañando la familia y están robando y están haciendo todo lo que están haciendo. Sí, pero es que el Señor reina en nuestro corazón. Sí, pero nuestro corazón no puede votar ni puede sacar a todos esos corruptos que están en el gobierno haciendo todo el mal que están haciendo. ¿Ve? No, pero es que nuestro reino, nuestra morada es en el cielo. No. Por eso es que me salté todo lo que había en medio para quitar todas esas ideas de la cabeza. Jesús, Dios creó al hombre, le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Ese es el plan que se vino abajo por el pecado de Adán. Entonces viene el postrer Adán a hacer ¿qué? A continuar lo que el primero no pudo hacer. Entonces lo que tenemos que ver aquí es de que Dios quiere que los que van creyendo su mensaje, su palabra, de que Cristo Jesús es el postrer Adán, es la simiente de la mujer. Jesús es nacido de mujer sin participación de varón y Jesús es el que restaura la comunión con Dios. Consecuentemente, al restaurar la comunión con Dios, ya se está restaurando la autoridad para sojuzgar la tierra. Nosotros tenemos la autoridad. Mire, dice claramente la Escritura, y ahí es donde yo les suplico que oiga en español, que oiga si lo que estoy leyendo es así en su Biblia como yo la estoy diciendo, y que usted se responda a sí mismo. ¿Qué significa esto? Está claro, está en español. Dice claramente que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no sino que ¿y qué era lo que se había perdido? Obviamente la comunión con Dios, pero al perderse la comunión con Dios se perdió la autoridad para gobernar. Entonces Jesús vino a restaurar lo que se había perdido y ahora nos dice que hagamos discípulos a las naciones. Y aquí entra la parte que quiero que escuche atentamente. Aquí voy a tener que apelar a el raciocinio, que es lo que nos hace diferente de las bestias. Es lo que la Biblia le llama bestia, aunque sea un ser humano que no usa el raciocinio. Y en segundo lugar, a que usted corrobore en las Escrituras. Viene la pregunta: entonces, si Jesús ya cumplió la promesa, ya venció a Satanás, y le hirió en la cabeza, tal y como decía la promesa, ¿por qué es que parece que todavía estuviera funcionando Satanás?
¿Por qué es que parece que no ha habido la victoria que se supone que ya se proclamó sobre que Jesús ya despojó a los principados y a las potestades y todo lo demás? ¿Y por qué es que la iglesia en su mayoría sigue hablando del diablo como que él es el enemigo que viene y que vamos a gobernar el mundo y todo lo demás? Si ya Jesús, la simiente de la mujer, lo despojó. Y aquí viene el pequeño detalle. ¿Por qué no toma el control Dios del planeta Tierra? Él dio la autoridad a los hombres. Entiendan esto. Dios no va a violar su palabra. O sea que mientras los hombres no estén voluntariamente sometiéndose a Jesús y aceptando ser sus embajadores, ser su ejército que va a gobernar la tierra, no va a haber gobierno de la tierra. Pero regreso, ¿Jesús venció ya a Satanás? Ya, sí. Claramente dice la Escritura, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero aquí nos encontramos que Jesús no está gobernando. Ahora le voy a leer la promesa. Y quiero que se dé cuenta de algo que yo no le dije y que no sé si usted dijo, ¡ay, qué de esa parte! Así que leámosla ahora. Dice así. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué simientes? Descendencias, ¿verdad? La descendencia de la mujer que llegó hasta María y la simiente de Satanás, que ha estado ahí todo el tiempo, aún tratando de matar a Jesús antes de que naciera o después de que nació. Bueno, pero note, hay algo más. Y tú dice... y la simiente suya. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Hasta ahí hemos hablado y todo, pero ahora escuche. Y tú, la simiente del diablo, le herirás en el calcañar. Sí, pero consulté, a propósito lo hice, porque me gusta. Cuando estoy estudiando por un lugar, ya siempre voy al significado original de las palabras, busco los versículos contextuales y todo lo demás, y en algunas ocasiones me gusta ver qué dicen otros al respecto para saber qué tan acertado es todo mi entendimiento o qué tan acertado él está de ellos. Y me encontré con la gran mayoría de los comentaristas que cuando dicen y tú le herirás en el calcañar, dicen, eso se refiere al dolor que le causó el diablo a Jesús durante su ministerio y al dolor que le causó al llevarlo a la cruz ¿verdad? Y esa fue la forma que hirió al Señor en el calcañar, pero ¿verdad? Eso no fue una herida de muerte, pero luego Jesús resucitó y él sí le hirió la cabeza a Satanás. No encontré ninguno que pensara lo que yo pienso y ahora le someto lo que yo entiendo. En primer lugar, ¿cuál es mi razón de hacerlo? Mi razón de hacerlo es de que el herir al enemigo en la cabeza está antes que el enemigo hiera en el calcañar. Por el otro lado, no puedo concebir que el enemigo pudiera tocarle un pelo al Señor Jesús. Trató de matarlo, trató de todo lo que le pudieron hacer los hombres, que fue lo único que pudo hacer el diablo, meterse en los hombres y decirles, miren, hombre, mátenlo, que les está estorbando su plan a ustedes y todo lo demás. Y fueron hombres los que sí tenían autoridad aquí en la tierra, los que eventualmente cumplieron lo que se tenía que cumplir, que el Señor Jesús pagara el precio por nosotros. Pero el diablo no podía tocar. Imagínense eso, que el diablo pudiese herir el calcañar del Señor. ¡Qué barbaridad! Cuando con solo hablarle, los demonios solo con verlo temblaban y el diablo sabe que no tiene absolutamente ningún poder. Entonces ese concepto está nulo. Para mí no tiene no concuerda con la suma de la palabra, no concuerda con nada de lo escrito y por lo tanto esa no es la interpretación. Entonces me voy a que tú le herirás en el calcañar es una declaración que se da después. Y Jesús venció a Satanás en la crucifixión y resurrección.
Entonces la herida tiene que ser después de eso. ¡Hala! Pero si Jesús ya ha resucitado, si no le pudo hacer nada antes de ser glorificado, ¿qué menos le va a hacer después de ser resucitado? Claro, porque es en el calcañar. Y ahí es donde entra el mensaje que la iglesia no quiere aceptar. Decimos, y todos lo decimos, ahí sí que no hay nadie que lo diga, que somos el cuerpo de Cristo. Sí, somos el cuerpo de Cristo. Y Dios nos quiere formar como ese cuerpo unido, pero está necesitando que ese cuerpo se recuerde que Él es la cabeza. Dice la Escritura, Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, lo que no tiene es cuerpo, porque nosotros estamos totalmente divididos y hay un montón de usurpadores de la cabeza que están tomándose la decisión de declarar doctrinas, de declarar metodologías y todo lo demás. Ya vemos un montón de cabezas que estamos desobedeciendo a Dios. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo, porque Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Y es al cuerpo de Cristo al que el enemigo le hiere el calcañar. Es a nosotros, el cuerpo de Cristo, al que el enemigo le hiere el calcañar. Note en primer lugar cómo el enemigo ya ha sido totalmente vencido. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Déjeme parar. Quiero que se dé cuenta en español. Fue lanzado a la serpiente antigua que se llama el Diablo y Satanás, el cual engaña. Fue es pasado, engaña es presente. Fue arrojado a la tierra en el pasado y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo se dio esto? El contexto de este capítulo 12 dice, ¿verdad?, que aparece la mujer que representa a Israel, que aparece el hijo que el dragón quiere matar, que es Jesús, porque es el varón que va a regir a las naciones con vara de hierro, y que fue arrebatado al cielo, que es la resurrección de Cristo. Entonces el versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Entonces cuando Jesús va al cielo, hay una gran guerra en el cielo, pero oígame, no va a ser guerra de espaditas como las novelas de Penetrando la Oscuridad y esta patente oscuridad ponían, ¿verdad? De que parecían como las de Star Wars, ¿verdad? Las luces azules, las luces rojas. No. La guerra aquí fue algún argumento, fue un debate. Y fue el juicio de Satanás, que hasta ese entonces, aunque se sabía que era culpable, no se tenían las evidencias. Porque él decía, yo no le hice nada a Eva, yo no la forcé a que comiera, yo solo le planteé una cosa y ella decidió. Y entonces ahí, pues ni modo, la voluntad fue de Eva, no la forzó, etcétera, etcétera. Pero ahora viene y se presenta el testigo fiel, Jesús. Me quitaron la vida, me quitaron la libertad, me quitaron la propiedad, mis derechos inalienables, y yo no violé ninguna ley. Así que fue injusto. Ahí se hace el juicio y Satanás es vencido y es echado fuera del cielo y es lanzado a la tierra, y ahí se acabó todo. ¿Ok? Entonces ya en ese contexto, ahora el enemigo de fuera del cielo, y versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Déjame repetirlo una vez más. Es cuando Jesús resucita, que llega al anciano de días, como lo presenta Daniel, que se lleva a cabo este ahora que estoy leyendo, es el ahora en el que Jesús está recibiendo la gloria en el cielo. ¿Qué ha pasado en ese ahora? Ha venido la salvación. Ahora sí ya puede haber salvación de la humanidad. El poder es restaurado, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de su Cristo. Es ahí donde se dan estas cosas, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Note que otra cosa tan interesante aquí. El acusador, desde la resurrección de Cristo, ya no acusa a los santos ante Dios. Ay, bien hermanos, mira todas las cosas que dicen. Sí, tristemente. ¿Quiénes las dicen? ¿Quiénes son los acusadores de los hermanos hoy en día, sino otros hermanos que no entienden que debemos de representar a Cristo, no al enemigo, que era el acusador de los hermanos, que ya no es? Así que el diablo no está acusando a ninguno de nosotros ante Dios, porque ante Dios somos justificados en Cristo Jesús. Mientras estemos en Cristo Jesús, somos justificados. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Entonces las condenaciones y las acusaciones vienen aquí, y la mayormente de entre los mismos cristianos que no estudian la Biblia, que no toman el escrito está, sino que siguen tradiciones sin cuestionar si están de acuerdo o no con las escrituras. De igual manera, Pablo dice que son los cristianos carnales, a los que le llaman, dice, no les puedo hablar a ustedes como adultos, ¿verdad? Porque ustedes son niños, porque son carnales. Todavía tienen envidias y celos entre ustedes. De igual manera, la escritura de Génesis 3:15 se cumple, como se cumplió lo de que el diablo ya no acusa, pero pareciera que sigue acusando, porque es la iglesia, son las personas las que siguen haciéndolo. Entonces aquí Génesis 3:15 se cumple. La herida de Satanás fue en la cruz. Jesús venció ahí. La herida, la mordida en el calcañar es a nosotros, al cuerpo de Cristo. ¿Y qué puedo hacer aquí? Quiero leer primero algunos versículos bíblicos para dejar claro cómo Jesús venció y que no haya duda de eso. En Colosenses 1:24 dice, ahora aquí está lo que voy a leerles es para mostrarle por qué digo que la herida fue hecha al calcañar del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo dice que él está padeciendo y se está gozando porque lo está haciendo por vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia. Ok, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, o sea, en el sufrimiento, en el padecimiento que Pablo está llevando, está cumpliendo algo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Óigame, Cristo vivió esos 3 años y medio, fue un ejemplo y todo lo demás, y su padecimiento fue la separación de Dios en la cruz, el castigo que le hicieron terrible, latigazos y todas las demás cosas. Eso fue lo que él padeció, y luego ¡pum!, fue glorificado. Ya no puede padecer más. Como digo, el diablo no lo puede tocar, nadie lo puede tocar. Entonces, ¿cómo es que todavía está padeciendo? Dice, por las aflicciones de Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo dice que está sufriendo y sufre por la iglesia. Y que eso es lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y Cristo está siendo afligido por su cuerpo, que es la iglesia. ¿En qué forma está afligiendo la iglesia a Cristo? Ay, las persecuciones que sufren los cristianos. No. ¿Sabe por qué no? Porque Él ya pagó eso, por eso. Y si tan solo empezáramos a creerle, saldríamos libres, como como el mismo Israel salió de Egipto, como hicieron todas las batallas, que peleando contra las naciones más grandes y más fuertes que ellos y todo, pero Dios les daba la victoria, y a nosotros nos ofrece lo mismo. Pero tenemos una mentalidad en la iglesia. Y si usted cree esto, va a entenderme el por qué digo que sería causante de la aflicción del cuerpo de Cristo. Los que predican que el enemigo no ha sido vencido,
que todavía no han llegado los tiempos postreros de los que hablaban los profetas, que todavía no ha pasado la gran tribulación de la que hablaron, que ya se cumplió. Todos los que siguen hablando de que vienen tiempos peores, todos los que se paran a decir, estas son señales del fin, todo eso son los culpables de las aflicciones del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no están enseñando la verdad, que Jesús es rey, que Jesús ya triunfó, que Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, pero en la tierra le delegó la autoridad a los hombres. Él no puede violar su palabra y venir a reinar Él sin que los hombres hayamos entendido que Él es el rey y que debe reinar aquí en la tierra. Ya déjese de que el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí y en la mansión de Dios. No, por eso fue que quise comenzar sin todo lo que hay en medio, para que quedara claro que Adán perdió la autoridad para sojuzgar la tierra y que Jesús vino a restaurar la autoridad para sojuzgar la tierra. Todos los que no quieren reconocer que Jesús es el rey, el único rey legítimo, el dueño de las naciones y de la tierra, y que quieren decir que el mundo es malo, que el mundo es del diablo, que las tinieblas y todo eso, son los que están causándole el dolor, la angustia, la ansiedad al Señor. ¿Y quiénes son? El cuerpo. Es una herida. Es una herida que no mata, por eso es que nunca va a poder el diablo, y el diablo sabe que no puede ganar la batalla, pero la sigue postergando a que lo echen al infierno, sigue postergando que Jesús venga y limpie la tierra. Y la forma de hacerlo es con los cristianos, especialmente los que tenemos el privilegio de predicar, que en lugar de enseñar la victoria del reino de Dios y que va a reinar literalmente la tierra, como dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Todo, como las aguas cubren la mar. Eso es para lo cual Dios creó al hombre para comenzar. No lo creó para llevárselo a vivir al cielo. En ninguna parte se menciona la llevada al cielo. Si Adán no hubiera pecado, ni siquiera se hubiera hablado de eso, porque el cielo estaba con la tierra y la tierra estaba con el cielo. Abraham hablaba con Dios como se habla con un amigo. ¿Por qué? Porque todo estaba en orden. Así que Pablo dice que él está cumpliendo en su carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Sí, pero es, hermano, que las aflicciones son por todas las almas que se pierden. Veamos, y dice Gálatas 4, 19 y 20, Pablo hablando: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ya les ha enseñado Pablo que hemos sido justificados por la fe. Ya les ha enseñado Pablo que Cristo es el Rey. Ya les ha enseñado el Evangelio del Reino y el misterio escondido. Pero ellos todavía siguen en la leche espiritual y en las fábulas de todos los otros que no quieren reconocer el señorío y el reinado de Cristo Jesús. O sea que las aflicciones de Cristo que Pablo está padeciendo en su cuerpo es precisamente por tratar de llevar a la iglesia a la madurez. Porque siguen como niños, y Pablo dice es como dolores de parto, como que los tengo que dar a luz otra vez. Y en otras porciones, el autor de Hebreos dice: ustedes debieran de ser ya maestros. Y así está la iglesia. La iglesia, todos los que se denominan cristianos debieran de ser ya maestros, porque deberían de conocer que ya Cristo Jesús vino, murió, pagó por nuestros pecados, ascendió a los cielos, recibió un nombre que es sobre todo nombre, y ya en Él está ahora el venir a reinar. Tan pronto nosotros, los que nos decimos sus discípulos, los que nos decimos creer en Él, empezamos a poner en nuestro lugar de gobernadores. Y los que están eligiendo, que no tienen que ser gobernadores, porque todos tenemos que seguir en nuestras diferentes funciones, pero a los que se va a elegir tienen que llenar los requisitos que Dios pone en su palabra. Así que si usted se denomina cristiano y no sabe ni siquiera lo que son los requisitos que Dios pone para elegir gobernantes, estamos peor que pobre Pablo, porque no hay la menor esperanza de salvación así. ¿Y sabe cuál es lo más triste? Que cuando le menciono eso a personas
que debiesen de ser mejores conocedores de la palabra, me salen con la excusa, si eso fueron las instrucciones para Israel. Porque salen con esa terrible enseñanza de Antiguo Testamento en los libros. Como he dicho, libros del Antiguo Testamento no existen. Y por desechar el conocimiento, por no aceptar las instrucciones que tenemos en el llamado Antiguo Testamento, estamos como estamos. Pero la herida es a la iglesia. Bueno, ¿y qué pasa con la herida? ¿Qué puede hacer esa herida? ¿Cuáles son sus ramificaciones, sus consecuencias? Tomemos un ejemplo bíblico, desde luego. ¿Se recuerda cuando finalmente Jacob se convirtió? Jacob, el usurpador, después de haber hecho un montón de barbaridades, se encontró con que su tío Labán era hasta más fregón que él, más fregado, más mentiroso que él, y entonces viene huyendo de regreso, pero viene con miedo. Porque todavía tiene que enfrentar a su hermano Esaú, y Esaú dijo que lo iba a matar porque le había robado la primogenitura y todo eso. Y en eso pues, va y se separa y supuestamente tiene una lucha con un ángel, ¿verdad? Es su encuentro con el Señor, ¿verdad? Porque, y se representa como una lucha. Y dice que en esa lucha el ángel le dice, déjame ir, y le dice, no te dejaré ir mientras no me bendigas, ¿verdad? Y entonces leo en Génesis 32, del versículo 30 al 32. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob en ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Démonos cuenta del incidente y sus consecuencias. Ahora note el tiempo. ¿Cuándo es cuando a Jacob tiene este asunto del que le tocaron el tendón? Es cuando Jacob, el tramposo, se convierte en Israel. Digamos, nace de nuevo. Digamos, no nace de nuevo, pero yo estoy haciendo analogía. En otras palabras, de Jacob el usurpador, ahora ya cree en Dios. Porque antes decía el Dios de los padres, de nuestros padres. Ahora dice, ya cree en Dios y se convierte en Israel. Entonces es cuando tiene este problema y sale cojeando porque le han herido en el tendón. Entonces busqué en internet las consecuencias de una herida en el calcañar. Y esta es la respuesta que me dio. Me dio, por ejemplo, en primer lugar, dolor e inflamación. Yo subrayé la palabrita inflamación porque inmediatamente se me viene a la mente, al aplicarlo al cuerpo de Cristo, la levadura que la mujer añadió a la harina para inflar el evangelio del reino, el evangelio inflado que se predica, anunciando que tiene esto y que tiene lo otro, y dejando por un lado la esencia, que es el evangelio del reino. No es un evangelio de salvación, de prosperidad, de esto y de lo otro, es un evangelio del reino. Entonces, dolor e inflamación. Segunda cosa que dice, dificultad para caminar. Una lesión puede alterar la marcha, causando cojera o incapacidad para ponerse de puntillas. ¿Qué es lo que hace la mordida de la serpiente en el talón del cuerpo de Cristo? Dificultad para caminar. Cuán difícil es caminar con el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Cuánto difícil es mostrarles que tenemos que dejar ya la lechita, que tenemos que dejar ya los fundamentos de la doctrina de Cristo e ir a la madurez. No, eso no lo dejan, no lo pueden dejar. Cuán difícil es caminar con esa herida, con esa mordida de la serpiente que sigue distorsionando las escrituras. La tercera cosa que dice, daño a estructuras cercanas. Puede afectar el tendón de Aquiles que se inserta en el calcáneo. Esa
aferrarse a sus tradiciones, ese anular la palabra de Dios para guardar sus tradiciones afectan las demás estructuras. Y por eso es que la familia y el gobierno civil están también fuera de orden, porque la iglesia anda chenqueando, la iglesia anda arrastrando los pies y caminando mal, afectando aún a las otras estructuras. Sigue diciendo, complicaciones a largo plazo, marcha alterada, no tienen visión, complicaciones a largo plazo, porque la marcha es alterada. No se está caminando hacia establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra como es hecha en el cielo, porque su marcha ha sido alterada a ir a otras cosas que son más loables, que son más misericordiosas, más sociables, que en lugar de poseer las puertas de los enemigos que son los sistemas de gobierno. Y la otra, limitación funcional. Dice, recuperación prolongada. Algunos pacientes no recuperan completamente la movilidad. Hay algunos que no salen de su cabeza dura y de su corazón endurecido y de su orgullo de defender su reinito. Y a otros les cuesta funcionar en el establecimiento del reino. Pueden funcionar en todas las otras cosas sociales y demás cosas, pero meterse a política no se meten, porque siguen con la mordida, con la mentira de Satanás, que esa chuquencia que vivimos y experimentamos en Guatemala y en casi en todos los países donde está el materialismo, el comunismo, el socialismo, es política. Esa no es política. Esa es la distorsión, la adulteración de la política que hizo el enemigo. Y los cristianos no conocen la verdadera política porque los predicadores, que son los que se suponen enseñar a los miembros de la iglesia, no, tampoco creen en la política. Y se hacen cabeza de su denominación y deciden, en nuestra denominación no participamos en política, y en los miembros de nuestro liderazgo que participen en política los vamos a castigar, la otra palabra, pero ya no me recuerdo qué es lo que ellos dicen, pero es lo que hacen. Se hacen señores, se hacen cabeza. Por eso es que Jesús no puede venir, porque ahorita están usurpando la cabeza, que es Jesús, en el cuerpo de Cristo. No hay ninguna autoridad humana sobre la iglesia hoy en día. Lo que hay es un consejo de ancianos en cada iglesia local, que en multitud de consejos buscan la dirección de la cabeza para gobernar a las iglesias. Por eso es que es tan importante que se entienda. Ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. A Jesús no lo está tocando el enemigo. Nunca lo pudo tocar ni lo tocará. Pero nosotros, el cuerpo de Cristo, hemos dado la oportunidad de afligir a aquel que decimos que amamos, aquel al que decimos que es nuestro Rey y nuestro Señor, aquel al que decimos que lo que queremos es que su gloria se manifieste, pero no hacemos lo que Él nos dice. Le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos dice. Poned a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Y una vez más, los reto a que ustedes hagan lo mismo que hice yo, estudiar la Biblia y ver todo eso de principados, potestades, huestes de maldad, gobernadores. Todo eso no habla de demonios. Esas invenciones de que es el ejército de Satanás son invenciones suyas, no tienen base bíblica. Porque todas esas palabras significan gobernantes, jueces, personas en autoridad. Porque son los que nos tienen esclavizados. Aunque toda Guatemala y todas las naciones del mundo, todos los ciudadanos se convirtieran, mientras tengan gobernantes que estén usando leyes satánicas, siguen esclavizados y siguen engañados. Entonces, esta porción está dicha desde el principio. Como Dios es omnisciente, lo anunció desde el principio y nos está dejando evidencia clara a través del apóstol Pablo de que todavía está padeciendo, precisamente porque la iglesia no madura. Y tenemos las claras enseñanzas ahí que tenemos que dejar los rudimentos del cristianismo, ahora que ya se reveló el misterio de Cristo y la iglesia, para entronarlo. Mientras la iglesia no se dé cuenta que el diablo no puede hacer nada
no tiene autoridad para absolutamente nada, pero que a quienes se ha delegado la autoridad la rechazan y la delegan en manos del enemigo. Los gobernantes malvados, los gobernantes horrendos que tenemos son culpa de nosotros, especialmente de los que invocamos el nombre de Cristo. Porque si Él dice que toda autoridad es de Él, ¿por qué no peleamos por defender su autoridad? Y si Él dice que las naciones son de Él y que nosotros somos coherederos con Él, ¿por qué no peleamos por nuestra herencia? ¿O no? ¿Qué hace usted si le van a robar su herencia? ¿Va a decir usted que Dios mire qué hace, que Dios nos guarde, que Dios nos libre? ¿O va a luchar por defender su herencia? Bueno, Guatemala es nuestra herencia. Está clarísimo en la Biblia que nosotros somos hijos de Dios y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero aclara, si es que padecemos juntamente con Él. Pero ustedes no quieren padecer con Él. No quieren meterse con el gobierno corrupto porque así tal vez los deja tranquilitos y no les estorba su reinito. Pero ya es hora que despierten. Somos causa, somos nosotros los causantes de las aflicciones actuales de Cristo Jesús. Él habiendo hecho todo lo que ya hizo. Y nosotros aquí queriendo que siga haciendo lo que nos ha encomendado a nosotros. Entonces la simiente de la mujer. Dios lo advirtió desde Génesis 3:15 que vendría la simiente de la mujer, heriría al diablo en la cabeza, a la serpiente en la cabeza, y entonces restauraría el reino. Pero advirtió, sin embargo, la simiente de la serpiente, el diablo, herirá al cuerpo de Cristo en el talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles, simbólicamente de Cristo, somos la iglesia. Somos el punto flaco, somos el punto débil, somos el punto que no entrona al rey en su debido reino. Paremos aquí y continuaremos siempre con el tema de la simiente de la mujer. Ahora que ya le comencé de principio a fin, mañana empezamos a ver lo que hay en medio para que entienda qué linda la escritura cuando se lee de acuerdo al escrito está y dejando que la Biblia interprete a la Biblia, y cuando no se cae en el error tan dañino de pensar que hay libros del Antiguo Testamento. Ustedes, señores teólogos, ustedes, señores que enseñan todo esto, ¿por qué no les enseñan eso a la gran mayoría de pastores? No existen libros del Antiguo Testamento. Y por no aceptar, y recuérdense que es lo que dijo Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Si ustedes no quieren aceptar los ejemplos que Dios ya dejó, porque son del Antiguo Testamento, están desechando el conocimiento. Y por eso el pueblo perece. Y lo peor del caso es que los que tenemos la dicha de enseñar, vamos a ser más fuertemente juzgados y consecuentemente condenados porque retuvimos el conocimiento que Dios quería que transmitiéramos al pueblo. Piénselo bien. Y ustedes que no son líderes en la iglesia, que son miembros de cualquier congregación, escuchen. Porque no se van a poder justificar con que su iglesia enseñaba eso, cuando tienen en su poder la palabra de Dios y tienen en su poder el entenderla, leyéndola en español y sin cometer el error de no estudiar el llamado Antiguo Testamento. Seguiremos mañana. Muchas gracias, Carlos. Interesantísima enseñanza, estudio de la palabra, hecho por el doctor del Lagón. Tenemos aquí a Sami. Buenas noches, Sami, bienvenida. Ella hace una pregunta. Dice, si reinamos con el Señor, ¿qué es el arrebatamiento? Excelente pregunta. Fíjate que los simbolismos que hay en la Biblia, por eso es que es tan importante leerlas y también entender el tiempo en que fueron escritos. Cada vez que un ejército salía al combate, ¿verdad?, a pelear contra el enemigo, y cuando ganaban la batalla y ya venían de regreso,
por lo general acampaban cerca de Roma, ¿verdad? Cerca del campamento de la ciudad, y mandaban las buenas nuevas, el evangelio de que habían sido vencedores y todo. Entonces un grupo de dignatarios y otros de la corte salían a recibir al general y al ejército vencedor y entraban ya juntos en la entrada triunfal de la victoria. Esa simbología la tiene Pablo en mente cuando dice que el Señor dice, y fíjate que es importante leer en español, como digo, porque todo el texto del llamado rapto dice que el Señor descenderá del cielo y que traerá consigo a todos los que han dormido en el Señor. Quiere decir que cuando Jesús viene descendiendo, viene con los que ya están muertos, con todos los que nos han antecedido, que están en el Señor, vienen con Él. Están descendiendo también ellos con Él. Y que los muertos en Cristo, que todavía sería acá, resucitarán primero, y los que estén vivos o estemos vivos, dependiendo del tiempo en el que fuera, seremos arrebatados juntamente para recibir al Rey triunfante que viene entrando a la tierra y acompañarle en la entrada triunfal a la tierra a tomar posesión. Y Mateo 25 dice que el Señor se sienta en su trono y empieza a separar a las naciones como ovejas o cabritos. Entonces a eso se refiere el arrebatamiento, la salida a recibir al Señor en su entrada triunfal, a tomar su lugar aquí en la tierra. Muchas gracias, Carlos. Tenemos también otra pregunta que dice, ¿podemos decir que Génesis 3:15 es el hilo profético que conecta toda la Biblia desde el principio hasta el final? En parte sí, es el que conecta toda la Biblia en cuanto a la promesa de restauración. Pero recuérdate que le faltaba al primer Adán sojuzgar la tierra. Y ese es el punto que todavía nos falta. Ya Jesús recuperó todo lo otro, ya tiene la autoridad en los cielos y en la tierra, pero como delegó la autoridad a los Adanes, le voy a poner para dar a entender al hombre, esa parte falta. Y de hecho, en el libro de Corintios, Pablo lo aclara, que el Señor va a regir con vara de hierro hasta que destruya al último enemigo. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Cuando eso se dé, entonces el Cristo de Dios, el Hijo de Dios, regresa a Dios de donde vino, para que Dios sea todo en todos y reine ya, y esté la tierra llena ya del conocimiento de la gloria de Dios y la paz, como al principio con Adán. Gracias, Carlos. También hay otra pregunta, dice, ¿la herida en el talón se refiere únicamente al sufrimiento y muerte de Cristo o también a la oposición constante contra el pueblo de Dios a lo largo de la historia? Esa es la doctrina mayor predominante. Pero la realidad, como la expliqué un poquito antes, es que no tiene que ver nada con los sufrimientos de la iglesia en sí, sino que con el hecho de que la iglesia no reconoce que ya la serpiente está vencida y todavía se deja engañar con la levadura que infla el evangelio, con el crecimiento anormal de la semilla de mostaza, que es contra naturaleza, porque la mostaza es un arbusto, no es un árbol, y entonces contra naturaleza se hace árbol y llegan las aves del cielo, que son el maligno, y hacen su nido en las ramas. Ven, eso es lo que está pasando. Y es por eso que Pablo dice que está sufriendo dolores de parto, porque por mucho que les ha enseñado, no maduran los cristianos a darse cuenta que somos llamados a gobernar las naciones que hemos recibido por herencia.